Muy buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este nuevo día, una nueva semana, un nuevo comienzo. Gracias a Dios. Estamos acá nuevamente para compartir una- unas palabritas, una reflexión, más que nada, de estos tiempos que estamos viviendo, de situaciones que vivimos el día a día, de cosas que se levantan y saber que no estamos solos, que hay oposiciones en nuestras vidas que en todo momento se levantan, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos armas victoriosas que Él nos dejó como para poder luchar, como batallar en este mundo, ¿no? Cuando se levantan situaciones en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón, nuestra vida al Señor Jesús y empezamos a caminar en obediencia en su palabra, cuando decidimos dejar nuestra vida pecaminosa atrás y decimos, Señor, yo te acepto, te reconozco a ti como mi único Salvador, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios y por ende recibimos muchas bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones, armas poderosas que el Señor nos da. Y todas esas bendiciones están en su palabra. Por eso es muy importante meditar día y noche en la palabra de Dios y conocer nuestras bendiciones, las promesas que tenemos para nuestras vidas. Y sabemos que esas bendiciones nosotros tenemos que conquistarlas, salir y tomar posesión de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, nuestras vidas. Pasó así en el Antiguo Testamento con los israelitas cuando salieron de Egipto, cuando Moisés los libertó, salieron de Egipto y ellos tenían promesas, una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, eh, que bueno, en el libro de Josué cuenta que Josué cuando fue levantado después de que Moisés muere, Josué fue levantado como líder de los israelitas y Dios le dice, le da la promesa de que se levantara él y todo el pueblo y cruzaran el río Jordán, que era tiempo de tomar las promesas que le había hecho el Señor a Abraham y a su descendencia, ¿no? Y por ende los israelitas. Ellos tenían la palabra, la promesa de Dios de que la tierra de Canaán, la tierra prometida era de ellos, iba a ser suya, pero ellos tenían que salir a conquistarla. Y en nuestra vida es así también. Tenemos promesas, Dios nos da su palabra, nos da sus bendiciones, nos da las armas, la palabra, la oración, el ayuno y un montón de bendiciones tenemos en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Dios hace lo imposible y nosotros hacemos todo lo posible, ¿no? En luchar, en batallar y conquistar las promesas de Dios. Pero cuando los hijos de Dios se levantan para tomar posesiones, venimos a Cristo y lo aceptamos en nuestro corazón y decimos, Señor, quiero caminar contigo en santidad, empezamos a caminar y se levantan situaciones, se levantan oposiciones, el enemigo, nuestro adversario, el diablo, no quiere que seamos bendecidos, no quiere que en esta vida, en este mundo, eh, tomemos nuestras bendiciones, entonces Él se va a levantar contra nuestras vidas, va a poner situaciones para que nosotros decaigamos, para que nosotros no nos levantemos en el poder de Jesús y tomemos esas bendiciones, ¿no? Cuando queremos hacer algo, tomar las palabras de Dios, Él viene a atacarnos en la mente o pone situaciones para paralizarnos, un montón de cosas, ¿no? El enemigo siempre está como un león rugiente detrás nuestro,
para hacernos tambalear, para dudar de la palabra de Dios, para dudar de las promesas de Dios, para que estemos cautivos, ¿no? Siempre, más que nada, en los pensamientos es donde Él tira sus dardos de fuego y si logra lo que Él planea para nuestras vidas, triunfa. Entonces nosotros siempre tenemos que estar llenando, por eso es la importancia de leer su palabra, de creer y tomar y atesorar su palabra. Así cuando el diablo viene a atacarnos, como hizo con el Señor Jesús, cuando Él estaba en el desierto, también Jesús fue tentado, pero Jesús estaba lleno de la palabra de Dios porque Él era Dios, porque Él es Dios. Y Él lo hacía callar con la palabra. Escrito está. Si nosotros tenemos promesas y palabras de Dios para nuestras vidas, esas palabras se van a cumplir. Quizás algunas tarden un poco, quizás otras las podamos conseguir rápidamente, pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios determinó para nuestras vidas y no caminar en este mundo con angustias y todo el tiempo sentir el fracaso, sino caminar en victoria, caminar en las promesas de Dios, que Él nunca tarda en cumplir su palabra. Eh, Quizás no es en el tiempo que nosotros queremos, porque siempre queremos todo ya, ¿no? Le pedimos al Padre o queremos que Él nos cumpla todo. Pero Dios sabe, como un padre o un hijo, cuándo y en qué momento dar esas bendiciones que Él tiene, ¿no? Para nuestras vidas. Así que estar siempre agarrados de la palabra de Dios y confiar en Él, y que cuando se levanten oposiciones, siempre estar firmes y no desfallecer, no desanimarnos. Vivimos en este mundo donde el sistema de este mundo cada día se levanta y quiere vivir sin Dios, quieren ejercer sus creencias, quieren imponer sus pensamientos, sus costumbres y sacar a Dios de este mundo. Es lo que quieren, ¿no? Que nosotros corramos con el sistema de este mundo, pero si somos hijos de Dios, tenemos que estar plantados en lo que Dios dijo para nuestras vidas, en lo que Dios quiere para nosotros, y que nosotros cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas acá en la tierra. Y no vivamos afligidos ni atribulados, sino tener siempre el corazón alegre, estar cimentados en su palabra, caminar en victoria, porque el Señor, cuando murió, Él compró todo, Él pagó todo. En el sacrificio de la cruz, Él pagó todo y Él conquistó todo para nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay situaciones que se te van a levantar oposiciones y que muchas veces caen rápidamente. Y en otras situaciones, las oposiciones que se levantan quizás no se caen. Nosotros tenemos que transitar. Dios permite que esas situaciones no se caigan en algunas veces, ¿no? En algunas situaciones, para ver cómo reaccionamos, para ver si confiamos, si estamos llenos de la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Vamos a hablar de algunos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que pasaron por situaciones, que tuvieron oposiciones en su vida, pero ellos estuvieron firmes en las promesas de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, habla de que, bueno, ya todos conocen la historia de Daniel, que tenía 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, junto con Daniel. En la época del cautiverio fueron llevados a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. Y bueno, ellos lo querían
le tenían que instruir los siervos del rey a estos 4 jóvenes en sus costumbres, sus leyes, sus lenguas, todo. Ellos tuvieron que adaptarse a esa situación, ser instruidos, pero en su corazón siempre estaba el Señor. Ellos no abandonaron, no abandonaron a Dios, tenían a Dios en su corazón en todo momento y para ellos Dios es Dios y no las costumbres paganas que tenían esos reyes, ¿no? Que adoraban a dioses, estatuas. De hecho, el rey Nabucodonosor en el capítulo 3 dice que mandó a hacer una estatua gigante de oro y todos los de Babilonia, los jefes, los oficiales y todo el pueblo se tenía que inclinar y adorar a esa estatua de oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres de Dios, que confiaban y amaban a Dios, no se iban a inclinar ante, ante esa estatua. Todos se inclinaron menos ellos. Y una persona que los acusó dijo, bueno, le dijo al rey que ellos no se habían postrado ante esa estatua. Entonces el rey enfurecido los manda a llamar y le dice que le iba a dar otra oportunidad si se arrodillaban otra vez, se arrepentían de lo que habían dicho y se arrodillaban delante de esa estatua. Pero ellos decidieron que no, esa era la oposición que se levantó, ¿no? Muchas veces se levantan gigantes, se levantan situaciones en nuestra vida y en la primera, por miedo, por no estar agarrado de la palabra de Dios, permitimos inclinarnos al sistema de este mundo, a lo que quieren este mundo, que nosotros sigamos, ¿no? Sus costumbres. Pero si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón y nos mantenemos con los valores de Dios y no al sistema pecaminoso de este mundo, Dios va a estar siempre con nosotros. Bueno, para resumir, ellos no quisieron obedecer, no obedecieron, entonces el rey ordenó que los tiraran en un horno de fuego, que calentaran 7 veces más y los tiraran a ellos 3. Y ellos fueron arrojados, dijeron, no importa, si nos arrojan, nosotros sabemos que Dios nos va a rescatar de esa situación. Y si Dios no nos rescata, igual vamos a seguir sirviendo y adorando solamente a Dios. Y dice la palabra que cuando hombres robustos, grandes, los agarraron y los tiraron al horno de fuego, ni bien apenas sintieron un poquito el calor, fueron consumidos por el fuego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron arrojados al horno de fuego, no se incendiaron. Tenían cuerdas en las manos y dice que cuando el rey Nabucodonosor miró, había, en vez de 3, había 4 personas. Y él preguntó, ¿pero no eran 3? Sí, dijeron. Y el cuarto que veo parece como un ángel. Y era el Señor que había aparecido ahí en esa situación. Y lo único que se quemaron fueron las cuerdas que sujetaban sus manos. Después el rey ordenó que salieran ellos y dice que estaban impecables, no se habían quemado ni su ropa, ni su pelo, ni siquiera olor a quemado tenían. Hay veces que vamos a pasar por opresiones, oposiciones en nuestras vidas, pero Dios va a estar con nosotros y se va a glorificar. El tema es que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en la palabra que Dios nos dio, en las convicciones de Dios y no en las convicciones de este mundo, que te quieren imponer, hace esto, si no haces esto no vas a poder hacer aquello, sino mantenernos firmes en lo que Dios quiere para nuestras vidas y no amoldarnos a este mundo, sino que este mundo se amolde a nosotros, ¿no? Seguir las costumbres de Dios, la palabra de Dios, los valores de Dios que se perdieron y que se pierden cada vez más. Es lo que quieren, que se pierdan los valores de Dios y nos amoldemos a las convicciones de este mundo, pero Dios no quiere eso para nuestras vidas, sino que nos mantengamos firmes. Después también en el libro de Daniel
en el capítulo 6, Daniel mismo cuando fue arrojado en el foso de los leones. Dice la palabra que él también era fiel al Señor, amaba a Dios, oraba 3 veces al día, estando en un país pagano, pero él no abandonaba su amor y sus costumbres. Primero estaba Dios ante cualquier situación. Y obviamente que él tenía enemigos porque el rey Nabucodonosor lo había puesto gobernador de algunas ciudades, no recuerdo muy bien ahora, pero entonces tenía enemigos que lo odiaban, que le tenían envidia y tramaron un plan para que el rey Nabucodonosor decretara de que si nadie adoraba, si había personas que no oraban a los dioses que ellos tenían y oraban al Dios de Israel, tenían que ser echados al foso de los leones. Y entonces después, como Daniel oraba en su casa 3 veces al día, dice la palabra, mirando hacia Israel, estos hombres lo acusaron y el rey se enojó porque le habían tendido una trampa, pero él no podía ir contra su palabra, contra el decreto que él había emitido. En esos tiempos ni siquiera el propio rey podía pasar por alto los decretos que él había firmado una vez que él había decretado. Y entonces él estuvo angustiado y lo tiraron a Daniel en el foso de los leones y dijo que el Dios tuyo de Israel te salve. Y otra vez en esta situación, Dios permitió que él pasara por esas situaciones, no impidió esa oposición. Daniel fue arrojado en el foso de los leones, pero dice la palabra que Dios le tapó, le selló la boca a los leones y él estuvo toda una noche ahí con los leones y al otro día el rey madrugó, fue a buscarlo y le habló preguntándole si él había sobrevivido y él dijo sí, que estaba bien, que los leones no le habían tocado. Entonces mandó a que saliera a Daniel y echó a los enemigos que lo habían acusado a Daniel y dice la palabra que ni bien cayeron, los leones los despedazaron. Como en cada situación, si bien Dios no te libra de esas oposiciones, pero Él está para glorificarse y Él nunca te va a avergonzar y la palabra que Él te dio, Él la va a cumplir, nunca te va a abandonar. Él nunca nos abandona y tenemos que estar confiados en que hay situaciones que vamos a tener que pasar por oposiciones, pero Dios es Dios y siempre nos va a guardar, siempre Él tiene la última palabra, Él se va a glorificar. Así que caminar en obediencia al Señor y no amoldarnos ni en las buenas a primeras por miedo, temor o aflicción, acobardarnos y seguir a lo que nos quieran imponer, ya sean las autoridades gubernamentales o ya sea un jefe o cualquiera que te quiera sacar de los valores e imponer los valores suyos, ¿no? Y no los valores que Dios determinó para cada uno de nosotros. También en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, eh, el apóstol Juan y Pedro estaban yendo al templo a orar y se encontraron con un mendigo lisiado y el mendigo los mira esperando que ellos le den una limosna y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y él tenía la palabra, caminó con Jesús, lo conocía a Jesús y sabía de que por medio de Jesús los milagros que ellos podían hacer. Es muy lindo el libro de los Hechos porque habla de los primeros comienzos de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo se movía con poder el Espíritu Santo y traía sanidades, se hacían prodigios y ayudaban a las personas, les hablaban de Dios, de Jesucristo, perdón, les predicaban la buena noticia que Jesús era, que solamente en Jesús había salvación.
Y bueno, Pedro cuando lo mira le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese fue el milagro de un hombre de 40 años lisiado, por medio de Jesucristo ellos lo sanaron. Y entonces, bueno, el concilio se enteraron, el sacerdote y el sumo sacerdote, que no querían a Jesús, no creían en Jesús. Por ende, por eso ellos lo mandaron a matar. Y los apresan, los interrogan, les preguntan por qué habían hecho eso, en el nombre de quién estaban hablando. Y el milagro estaba ahí, no podían ocultar que un lisiado de 40 años caminó nuevamente. Y ellos le prohibieron, primero los azotaron, los encarcelaron, y al otro día, cuando los iban a interrogar, les prohibieron que hablaran de Jesús. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que te quieren prohibir, que te quieren imponer, que te quieren atemorizar, que te amoldes a sus costumbres, y si no haces lo que ellos dicen, te infunden temor, te acosan. Y ellos se mantuvieron firmes, de hecho, Pedro le dice en el capítulo 5 de Hechos, les dice, 5:29, le dice al sumo sacerdote, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Estaban frente a una autoridad ahí, gubernamental, que de hecho Dios nos dice que obedezcamos a nuestras autoridades. Pero si nuestras autoridades van en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice. Si ellos están equivocados, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios, no amoldarnos a las costumbres de ellos, nuevamente repito, y no hacer lo que ellos digan, sino lo que Dios dice y lo que Dios determina para nuestras vidas. Así que situaciones se van a levantar, oposiciones vamos a tener, porque estamos en este mundo de pecado, en este mundo donde el adversario se levanta en contra nuestro. El adversario no quiere que seamos bendecidos, que tomemos las promesas de Dios. Él quiere destruirnos y quiere que vivamos derrotados, afligidos. Y por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, porque cuando venga el adversario o cuando se te levanten situaciones, oposiciones, porque todas estas oposiciones son de parte del enemigo hacia nuestras vidas. Y por eso es muy importante llenarnos de la palabra de Dios, guardar y atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios, las promesas, llenarnos la mente, declarar que tenemos la mente de Cristo, ponernos el casco de la salvación, porque ahí es donde el enemigo ataca, siempre nos ataca en la mente. Estar llenos de la palabra de Dios y declarar que somos victoriosos, porque Dios tiene promesas y bendiciones para nosotros. Pero nosotros tenemos que conquistar esas promesas y estar firmes en la palabra de Dios, estar posicionados en nuestros puestos como guerreros, hijos de Dios, y no amoldarnos a lo que este mundo quiere, pecaminoso. Así que esta era la pequeña reflexión que quería compartirles. Espero que sea de mucha bendición y que te levantes como hijo de Dios, como hija de Dios, y que pelees la batalla de la fe, que prediques la palabra de Dios, que prediques que hay un Dios sanador, libertador, que Jesús pagó todo en la cruz del Calvario por nuestra salvación, por nuestras bendiciones, y no vivir en derrota, sino levantarnos como hijos victoriosos, adorándolo al Padre en espíritu, en verdad, confiando en que Él siempre va a estar para cuidarnos. Levántese lo que se levante. Somos sus hijos y Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Siempre va a estar para guardarnos. Y por más que esa situación que estés viviendo, esa oposición, parezca que
que dura mucho tiempo y que no se acaba. Dios se va a glorificar en el momento, nunca te va a abandonar. Confía en su palabra y en sus promesas. Así que bueno, esto es lo que te quería compartir, que sea de mucha bendición para tu vida y que te levantes en victoria. Que Dios te bendiga.